En la Iglesia Manantial de Vida estamos complacidos de poder tenerte en nuestra congregación y deseamos que el Todopoderoso pueda bendecir tu vida. Queremos invitarte a que puedas asistir a nuestra iglesia y disfrutar de los cultos que celebramos en esta casa. Por aquí dejaré la dirección para que puedas acercarte y disfrutar con toda la familia de Dios de su palabra. Que Dios te bendiga. Un impulso de Dios siempre viene a bendecirme, siempre viene a alentarme, siempre viene a reanimarme, amén. Y la verdad que las palabras que recibimos en el Congreso fueron palabras de aliento, de ánimo, de esperanza, de estrategia, de ese deseo que tiene Jesús aún de querer seguir modelando nuestras vidas, nuestros caracteres, nuestras formas de ser. Y le doy gloria a Dios por todo lo que recibimos. Y parte de lo que recibimos hoy quiero transmitir a todos ustedes. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, yo no he titulado la palabra momentum porque no soy tan English como otros. Entonces, ya que somos todos aquí castellano parlantes, pues lo hablamos para que nos entendamos. Impulso. Vamos a hablar de impulso. Vamos a hablar también de ánimo, impulso y ánimo. La palabra ánimo también la he cogido y la he impregnado en mi corazón porque el Señor también nos ministró hace 2 o 3 semanas atrás en una reunión de fraternidad de pastores aquí en Cataluña, donde un hermano de la fraternidad también nos compartió respecto a la importancia de que nuestro estado de ánimo esté alineado con los propósitos de Dios. Amén. Y la verdad que fue también una palabra tremenda que nos bendijo y nos trajo un confort espiritual impresionante. Y he querido un poco entrelazar todas estas palabras que estoy recibiendo de parte del Señor por medio de otros hermanos y otros pastores para traerle este banquete en esta mañana. ¿Le parece bien? Entonces todos vamos a coger hoy un impulso y un ánimo de parte del Señor. Amén. ¿Qué significa impulso? Según el diccionario, dice que es una fuerza que hace moverse a un cuerpo, ¿sí? Qué bueno. Nosotros somos cuerpo, nosotros somos materia, y qué bueno que haya algo dentro de nosotros, que es nuestra propia esencia de vida, la que nos hace y nos permite movernos. Pero a nivel espiritual, necesitamos la ayuda de otra persona que no tiene nada que ver con nosotros, que es la persona del Espíritu Santo, que sí que vive y permanece en nosotros y es la que nos tiene que dar esos impulsos de vida espiritual. Y la palabra animar significa lo siguiente: infundir vigor, fuerza, viveza, vitalidad a un ser vivo. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dile al hermano que tienes al lado, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te quiere animar. Dios quiere infundir vigor, fuerza, vitalidad. Eres un ser vivo, sí, pero sin la fuerza, sin el vigor, sin el poder, sin la vitalidad del Espíritu que alimente tu propio espíritu, que dice la palabra de Dios que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer, que sin Él, que si su espíritu no está en Él, nosotros estamos muertos espiritualmente hablando, ¿sí o no? Por mucho que nos movamos y que respiremos, espiritualmente sin Él, nada somos y estamos muertos. Pero gracias a que Dios un día nos rescató, hoy podemos decir que estamos no solamente vivos físicamente, sino que Él nos revivió y nos hizo nuevas criaturas y nos revivió en nuestro espíritu. Amén. Y esto es un milagro poderoso que hay que seguir impulsando en nuestras vidas día tras día. Amén. Por eso dile al hermano que tienes al lado, hoy Dios te va a impulsar. Hoy Dios te va a animar. Ten esperanza, ten fe, ten confianza en el Padre, porque hoy Dios quiere darte un empujón. Quiere infundir vigor, fuerza. Esa fuerza viene del Padre.
Y esa fuerza es la que te va a empujar a ti. Pero también quiero hablarte de algo. Dios hoy quiere impulsarte, quiere reanimarte. Pero ¿con qué actitud tú vas a recibir ese impulso, esa fuerza, esa vitalidad, ese reánimo en tu vida? Porque si figuradamente pensáramos en una persona que impulsa a otra, imagínese que el Espíritu Santo ahora mismo está detrás mío y Él va a generar en mí un impulso. Él quiere empujarme a hacer su voluntad y su propósito y sus obras poderosas en mi vida. Y Él quiere activar en mí ese impulso para que yo me mueva espiritualmente y obre conforme su voluntad. Pero cuando somos impulsados, lo dicho, podemos tener dos actitudes que pueden generar un resultado u otro. Si yo estoy desanimado, si yo estoy desganado, si yo no quiero moverme, si yo estoy aplatanado, como decimos algunos, empanado de la vida, si yo estoy frente a Dios con estas actitudes, por mucho que Él quiera impulsarme, yo voy a simular ahora, ¿no?, que Él me está impulsando. Él quiere que yo me mueva para hacer cosas gloriosas en su nombre. Pero si yo estoy en ese estado anímico, ¿qué va a producir en mi vida? Rápidamente siento el impulso, siento como Dios tiene la intención de bendecirme, darme las herramientas, prosperarme, darme gracia para hablar de la palabra a gente que no conoce de Jesús, pero mi estado de ánimo hace de que cuando recibo el impulso, en pocos segundos, en poco tiempo, vuelva otra vez a un estado de estar estancado, de estar paralizado otra vez. ¿Por qué? Porque mi fe está por los suelos, porque mi estado de ánimo está por los suelos, porque la desgana me ha ganado, porque la rutina del cristianismo, de la vida cristiana que estoy llevando, me resulta tan monótona. Llevo tantos años y no veo nada y no siento nada y oro al Señor y quizá parece que quedan mis oraciones en el techo, qué sé yo. ¿Qué es lo que a lo mejor te está desanimando y te está robando tu fe y tu confianza con el Señor? Pero muchas veces el Señor nos quiere impulsar y nos encuentra en esos estados de ánimo donde rápidamente volvemos a paralizarnos, estancarnos y volvemos a la salida de meta otra vez. Pero qué bueno la actitud del Hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay? En Dios necesito un impulso de ti. Y yo, mira, la estoy liando ya. Yo me preparo, yo me alisto. Yo sé que necesito tu fuerza. Yo sé que necesito la unción del Santo para hacer tus obras gloriosas. Pero yo me preparo en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. Con toda la intención de mi corazón me preparo y me alisto porque cuando tú me des el empujón yo voy a volar. Voy a levantar las alas como las águilas, como dice la palabra, ¿no? Voy a remontar el vuelo. Solamente necesitas el impulso de Dios, solamente necesitas ese empuje, pero necesitamos también que haya una actitud positiva dentro de nosotros para aprovechar los impulsos que Dios va a darte a ti y a mí. Amén. Yo veía eso, yo sentía eso. Dios quiere impulsarnos, pero muchas veces nos encuentra... Sí, Señor, sé que tengo que hacer tu voluntad, sé que tengo que vivir una vida que te agrade, que tengo que vivir en santidad, pero cómo me cuesta dejar mis flaquezas, mis debilidades. Estoy intentando dejar a un lado los vicios, esas cosas que de alguna manera me alejan de tu presencia. Estoy intentando meterme en presencia tuya, en oración, en ministración de la palabra, pero cómo me cuesta. Y recibo impulsos. Y vengo a la iglesia. Y cada vez que vengo a la iglesia, yo siento eso. Yo siento que cada vez que vengo a la casa del Señor y escucho su palabra y me meto en la presencia del Espíritu, yo recibo un impulso de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo recibo impulsos de Dios.
Pero esos impulsos pueden tener una reacción pobre o pueden tener una reacción muy poderosa según cómo recibas tú esos impulsos. Amén. Por eso dispón tu vida, prepara tu corazón y siente la necesidad de que en ti haya las mejores actitudes para aprovechar lo que Dios quiere dar e impulsar en tu vida. Amén. Pensando en todo esto, a nivel iglesia, no pude dejar de recordar impulsos que Dios ha estado dando a través de la historia de nuestra iglesia. Y sobre todo recuerdo aquel gran impulso que Dios espiritualmente les dio a nuestros pastores hace ya justo ahora, ¿qué? 20 años. ¡Wow! Hemos recibido más impulsos de Dios, por supuesto, pero es que ese impulso fue brutal. Y quiero recordarlo hoy. Quizá algunos hermanos estábamos hace 20 años aquí, muchos otros seguramente que no. Pero les cuento que en 2005, súper rápido y súper resumidamente, recibieron nuestros pastores un impulso de Dios en uno de sus viajes misioneros, cuando ellos viajaron a Honduras. Recibieron una palabra de Dios a través de sueños. Y recibieron una herramienta ungida para que podamos nosotros como iglesia de forma estratégica utilizarla para la bendición de nuestra sociedad. ¿Y saben lo que ocurrió en ese 2005? Que el corazón de nuestros pastores se revolucionaron. Se avivaron en el poder del fuego del Espíritu. Y cuando vinieron aquí, al equipo ministerial y a toda la iglesia, nos contagiaron de esa fuerza, de esa vitalidad, de ese impulso que recibieron del Padre. Dios los impulsó y los empujó a ellos primeramente, y después ellos vinieron y nos empujaron y nos impulsaron a todos. Y se reavivó en el corazón de la iglesia en general, se reavivó una pasión y una compasión por las almas como nunca habíamos sentido. Un deber de la responsabilidad del Hijo de Dios, del creyente, de ser luz, de ser lumbrera, de ser las personas que Dios escogía para iluminar a otros tantos que aún no conocían del Señor. Lo puso y lo selló de forma tan fuerte en nuestros corazones que vivimos un avivamiento espiritual en nuestra iglesia, que sin duda alguna trajo fruto tal que en pocos meses, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque la iglesia se había activado a ese impulso, porque la iglesia había respondido bien al impulso de Dios y estaba preparada para correr y luego volar para hacer la voluntad del Padre y no quedarnos ahí quietos y estancados, recibiendo esos impulsos, lamentablemente con nuestros estados de ánimo que perjudicaban siempre los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios supo cómo hacerlo en 2005 para pillarnos en el momento oportuno y apropiado, para generar algo que venía del cielo. Y lo que viene del cielo nadie lo puede detener. Y yo siento como Dios, y lo ha confirmado a través de esta palabra en el Congreso de Pastores Nacional, una vez al año, que tenemos. Que Dios quiere generar un impulso de su gloria en este tiempo. Dios quiere levantar a su iglesia en el poder de su fuerza. Dios quiere impactar a nuestras sociedades, a nuestras ciudades, a nuestra nación y al mundo entero. Dios quiere impactar con su gloria todo nuestro entorno. Pero ya saben ustedes a quién Dios enviará y a quién Dios usará y a quién Dios llevará para cumplir sus propósitos. El pastor, no sé si recuerda, el jueves pasado en la administración dijo algo importante que quizá muchos han olvidado. El Señor le habló y le dijo: el Señor está buscando cumplir sus propósitos en ti. El Señor está buscando cumplir sus propósitos en ti. Y tenemos que reconocer todos los que estamos aquí que todos estamos sumergidos siempre en una actitud de vida. Voy a decirlo así, no se me ofenda, no coja nada en contra de mí. Yo también muchas veces he sido partícipe de esto. En un estilo de vida sumamente egoísta.
en un estilo de vida donde sí, vengo a la iglesia, sí, incluso me comprometo con algún ministerio y soy responsable con Dios en mis diezmos, en mis ofrendas, y parece que estamos exentos de culpabilidad, pero yo en realidad he vivido muchos años de mi vida, no sé usted, pensando solamente en mí, en mis proyectos, en mis necesidades, en mis sueños y en mis cosas personales. Vamos a trabajar, vamos a hacer horas extras porque quiero conseguir una mejor casa, quiero conseguir renovar el coche porque ya tiene muchos años. Y estamos sumergidos en nuestros propósitos, en nuestros proyectos. Que mis hijos vayan a las mejores escuelas. Que todo eso está bien, todo eso está bien, todo eso es correcto. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está la prioridad en tu misión como hijo de Dios? ¿Te estás empecinando 100% prácticamente en esas cuestiones? Que son las cuestiones que Dios quiere complementar en tu vida de forma milagrosa. Cuando dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios, buscadme a mí primeramente, deseadme a mí primeramente. Cumplir el propósito que yo he designado para vuestras vidas primeramente, más todas esas cosas que os preocupan, que os afanan, que las necesitáis. Yo soy vuestro Padre Celestial, ¿no sabéis que yo tengo cuidado de vosotros? Yo os las voy a añadir, yo os las voy a dar, pero que vuestra mente y vuestro corazón no esté siempre ocupado en estas cosas, porque si no yo no puedo dar mis propósitos en ti, porque tú no me estás dando el primer lugar en tu vida. Tú no me estás dando la preferencia, la prioridad. ¿Lo ven, hermanos? Yo no sé usted, pero yo he pasado muchos años de mi vida ocupándome en mis propios proyectos, sueños y anhelos personales. No tiene nada que ver con los propósitos de Dios para tu vida. Mira, el estilo de vida de un hijo de Dios, si usted quiere tener una referencia, yo no sé lo que Dios va a hacer en usted, pero yo sé que Dios va a hacer algo poderosísimo en usted. Estoy convencido de ello. Pero todos vamos a tener un denominador común. Ustedes y yo ya no vamos a vivir más para nosotros. Vamos a vivir para los demás. Porque así vivió Jesús y así nos demostró con su ejemplo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por eso dejó escrito esas palabras. Esas frases gloriosas, porque yo no vine a este mundo a ser servido, yo vine a este mundo para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y ese es el estilo de vida, ese es el estilo de vida desinteresado del Hijo de Dios, que vive ya no para uno mismo, para sus deleites, sus placeres o sus comodidades, sino que vive en favor del prójimo. Porque siente la necesidad del prójimo, tiene el corazón del Padre sensible a la necesidad y vive para suplir la necesidad de aquel que no tiene a Jesús sobre todo. Amén. Ay, Dios mío, todo esto no estaba preparado. Todo esto no es ni la introducción. ¿Cuándo nos vamos a ir hoy? Dios mío, temer hoy. No vivas por la inercia, ¿sí? No vivas por la inercia de un impulso pasado. Hace 20 años tuvimos un impulso brutal y Dios hizo una obra hermosa y grande. Y muchos hermanos, por eso hoy estamos aquí en este local. Porque hace 20 años teníamos una iglesia pequeñita, apenas cabían 100 personas. Pero Dios extendió, Dios bendijo, Dios proyectó, Dios dio visión, estrategia, y levantó una iglesia que estaba paralizada, que estaba apática, que no respondía a los impulsos de Dios. Pero quiero decirle que los impulsos de Dios no se han agotado, no han parado. Y quizá ese impulso nos llevó a lugares gloriosos y corrimos y luego volamos, pero luego también hay que decir, yo siento en mi espíritu que después de volar descendimos
porque ya habíamos pasado mucho tiempo corriendo y volando y parece que ya nos cansamos y nos fatigamos y pensamos que no podemos vivir en esa novedad de vida, en ese río del Espíritu, en esa gloria de Dios y decaemos un poquito y volvemos otra vez a tierra firme y seguimos después corriendo y después andando y después... ¿Y esto qué es? Simplemente es el efecto de la inercia, ¿sí? Hubo un impulso, hubo un movimiento, hubo una buena actitud por parte nuestra. Conseguimos una velocidad de crucero hermosa. Pero de repente quizá otra vez nos atacó el desánimo, la apatía. Quizá el enemigo atacó también nuestra fe, nuestra confianza con el Padre y empezamos a debilitarlos en la fe. ¡Wow! Estas cosas pasan. Y estas cosas yo creo que nos han pasado a todos los que estamos aquí. Yo soy el primero que me he sentido así. Dios me impulsó y Dios me aceleró de una manera impresionante, pero después yo en mi responsabilidad aflojé y aminoré poco a poco. Parecía que sí, que la cosa iba bien, pero simplemente era un movimiento residual que tenía de aquel impulso pasado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero recordar lo que acabo de decir. No vivas, hermano, por la inercia de un impulso pasado. Vive por el impulso continuo del Espíritu Santo, porque sin duda alguna el Espíritu Santo quiere impulsarte cada vez que te metas en su presencia. Eso es una renovación diaria. Esto es un ejercicio diario. Esto es una experiencia espiritual de ti con el Padre diaria. Y no solamente semanal, viniendo aquí a la casa del Señor, a la iglesia, a recibir palabra y a disfrutar del banquete que el Señor siempre tiene preparado, sino que realmente tengas una responsabilidad personal, un anhelo, un deseo, algo que se despierte dentro de ti y decir, no, yo necesito un impulso de Dios hoy. Yo necesito entrar en oración, necesito entrar en ayuno, necesito fortalecer mi fe y sé que el único lugar es meterme en la presencia del Padre. Cuando más lo necesites, hermano, cuando más los problemas te ataquen, cuando más emproblemado te veas, más siente la necesidad de buscar al Padre en espíritu y en verdad. Y encontrarás el impulso de Dios en tu vida para seguir caminando y avanzando. ¿Cuántos quieren recibir un impulso del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Yo deseo que Dios les impulse así como el Espíritu impulsó a Jesús. Y vamos a leer Marcos 1:12. Dice, luego el Espíritu, ¿lo qué? Lo impulsó a Jesús. ¿A dónde? A ir al desierto. Uy, ya no nos gusta tanto este impulso. ¿Cómo que para ir al desierto? Yo no quiero ir al desierto, yo quiero ir a la tierra prometida. Yo quiero ir a lugares de delicados pastos donde el Señor me haga descansar. Yo quiero disfrutar de esa riqueza y de esa abundancia que el Señor en todas las áreas. Hermano, entienda, sepa ya que de Dios recibiremos, por supuesto, abundancia, por supuesto, riquezas en todas las áreas de nuestra vida. Pero el Señor necesita y es necesario que usted y yo pasemos por un trato con el Espíritu Santo. Si fue necesario que Jesús pasara un trato especial, el Espíritu mismo mandando al Hijo de Dios al desierto, allí donde no había nada, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. ¿Qué había en el desierto? Dice, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Dice que Él estaba en la intemperie, no tenía un lugar, no tenía un refugio, no tenía dónde recostar su cabeza. Y dice que estaba encima entre los animales salvajes, en peligro de ser atacado, de ser herido, de ser muerto. No tenía nada incluso para refugiarse si se encontraba con un animal salvaje. Pero dice la palabra de Dios, acabando el texto, que los ángeles, a pesar de todo, de toda esta situación, los ángeles lo cuidaban. Y aunque Jesús
o el mismo Espíritu te impulse y te lleve en ocasiones a desiertos en tu vida, déjame decirte que no es para amargarte la vida, que no es para que te vengas en ese desánimo y en esa tristeza profunda, sino para que veas y entiendas de que Dios tiene un propósito y Dios quiere enseñarte cosas que tú aún no conoces. Necesitas averiguarlas a través del trato y de la forja de Dios. Y te voy a decir una cosa, ¿cómo resistir? Porque sabemos que Jesús en este momento fue puesto a prueba por el mismo Satanás. Y Satanás lo tentó en 3 ocasiones. Conocemos todos la historia. No quiero meterme en detalle. Pero, ¿cómo podemos vencer las pruebas? ¿Cómo podemos superar las tentaciones que sobrevengan a nuestras vidas para desviarnos del camino de Jesús? ¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Qué mejor lugar que Dios nos aparte, ¿no? El Espíritu nos impulsa al desierto. Y el desierto es un lugar de comunión. Es un lugar de refugio. Es un lugar de fortaleza. No era el mejor lugar. Y no aprovechó Jesús esos 40 días y esas 40 noches para que cuando después viniera el diablo, Él no estuviera en su mayor momento de plenitud en el Espíritu para poder resistir la tentación. Él no paró de orar y de ayunar, ¿verdad que sí? Y eso para nosotros muchas veces es el desierto. Cuando tenemos que hacer sacrificios, cuando tenemos necesidades y no son cubiertas, y clamamos y nos quejamos, quizás es un momento súper apropiado, hermano, para inclinar rodillas y decir, gracias Dios, porque tú estás teniendo cuidado de mí a pesar de las cosas que me están sucediendo, a pesar de los desiertos que estoy atravesando. Yo entro en oración y ayuno delante de tu presencia para que tus ángeles sigan cuidándome. Para que cuando venga el diablo a querer tentarme y seducirme y desviarme de tu camino, yo pueda encontrar otra vez la salida en ti, Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, que los desiertos no son tan malos? Los desiertos son oportunidades para meternos más con el Padre. Los desiertos son oportunidades para que el Espíritu también dice que nos pone a prueba con el único fin ¿de qué? De que te conozcas a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Vienen las seducciones del diablo? Sí, vienen, ¿no? Es normal, nos pasa a todos. ¿Le has dicho y le has confrontado de tal manera al diablo que le hayas podido decir en pocas palabras, no solo de pan vivirá el hombre? ¿Le has podido decir con autoridad porque estás viviendo una vida de oración y estás haciendo y levantando ayuno en tu vida para meterte en la presencia de Dios de tal manera que te vuelves una persona poderosa y fuerte frente a la seducción del enemigo? Porque Dios es lo que quiere promover en tu vida. Que te levantes conforme a su carácter. Que te levantes conforme a su santidad. Que te levantes conforme al poder de su fuerza. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y Dios quiere generar todas estas cosas en los desiertos. Por eso que Dios te impulsa a desiertos no es mala idea. Si recordamos cuando Dios finalmente al pueblo de Israel lo sumerge ya por fin en la tierra prometida y vence a todos sus enemigos y se establecen, ¿qué es lo que pasó con el tiempo en el pueblo de Israel? Estando ya en la tierra prometida, estando en la abundancia, estando en las comodidades, estando en el sueño, por fin alcanzado y conseguido. Se olvidaron de Dios. Volvieron atrás en sus vidas espirituales y dejaron de valorar y de reconocer a aquel que lo había dado todo en sus vidas. Así es la condición humana, iglesia. Así somos todos. Nosotros no somos ni mejores ni peores que ellos. Somos iguales.
Y yo prefiero que el Señor me tenga en tensión y me sumerja continuamente en desiertos para yo estar ahí con la necesidad de buscarle y anhelarle y clamarle para buscar el favor de Dios, la salida a mis problemas, la confianza, la firmeza que el Espíritu me da en esos momentos de tentación, de pruebas, de dificultades. Prefiero que el Señor me tenga en continuos desiertos a que me meta en tierra prometida y mi condición humana me haga desviarme del verdadero camino. El Espíritu, a pesar de todo esto, te quiere cuidar y te quiere proteger. Quiero que leamos ahora parte de la historia de la iglesia primitiva. Hechos 8, del 1 al 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y dice que ese día comenzó ¿qué? Una gran ola de persecución. Se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor dice que unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y luego Saulo iba por todas partes. Saulo es Pablo, como ustedes saben, con la intención de acabar con la iglesia. Dice que iba de casa en casa y sacaba a rastras todo hombre y toda mujer y los metía en la cárcel. Tremendo. Dice así el verso 4, dice, así que los creyentes se esparcieron. Predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y pone un ejemplo. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y de ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Amén. ¿Por qué leo esto? Leo esto porque cuando Jesús ascendió, Él nos prometió no dejarnos ni solos ni desamparados, y por eso envió a su Espíritu, como todos sabemos. Pero por mucho que tengamos su Espíritu, eso no va a garantizar de que quizá en momentos puntuales de nuestra vida, la vida misma nos meta en problemas por causa de Él, por causa de su nombre. Y dice que precisamente cuando hubo la manifestación hermosa del Espíritu, los 12 apóstoles fueron llenos del Espíritu, empezaron a predicar la palabra, la gente empezó a convertirse al Señor. Los enfermos eran sanados, los espíritus, como leíamos, eran expulsados de sus víctimas. Y el Señor estaba añadiendo, dice, a su iglesia todos aquellos que habían de ser salvos, ¿no? Todos aquellos que estaban recibiendo el mensaje poderoso del Padre. Entonces, hasta aquí todo genial, todo bonito. Pero de repente se levanta Esteban, empieza a predicar la palabra y sabemos lo que ocurre también. ¡Buah! Los enemigos vienen y terminan con su vida. Y dice que a partir de ese día, una gran ola de persecución perseguía a la iglesia. Hubo un alboroto grande en Jerusalén y los discípulos, los creyentes, dice que fueron ¿qué? Dispersados. Fueron esparcidos. Y tú puedes pensar humanamente en el contexto de la historia. ¡Ostras! El mal consiguió vencer al bien. Estaban todos unidos, unánimes, como una iglesia consolidada. Y fíjate, vino el enemigo ya con sus artimañas y de alguna manera quiso disipar la obra de Dios. Y yo te digo, abre tus ojos espirituales porque Dios quiere impulsarte. Porque no es un esparcir para dividir.
Porque no es un dispersar para restar. Es un esparcir y dispersar. Porque Dios te va a impulsar a hacer la obra y el propósito del Padre Celestial. Los ojos humanos a veces ven una cosa y lo que ve Dios es otra cosa muy distinta. Y Dios tiene un propósito. Fíjate lo que dice el verso 4, vamos a volver a leerlo. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús. ¿A dónde? Donde quiera que iban. Entonces, qué hermoso propósito, qué hermosa misión. Dios dio a la iglesia sin ellos saber que Dios mismo los estaba impulsando a través de una situación que parecía que venía en contra, como del diablo para dañarlos, ¿sí? Pues déjeme decir una cosa, nosotros vamos a vivir cosas semejantes. Aunque el diablo quiera atacarte, aunque el diablo quiera sumergirte en sus mentiras, aunque el diablo quiera engañarte y seducirte, déjame decirte que Dios tiene un propósito y que Dios quiere dar ese propósito a tu vida, de que seas luz en este mundo. Aprovechar cada oportunidad en tu corazón, cada oportunidad en tu día a día, para que puedas ir y ser luz y ayudar a otras personas, así como un día alguien te ayudó a ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren recibir un impulso? Yo quiero recibir un impulso del Señor. Yo he apuntado aquí cosas de qué impulsos podemos recibir. Yo quiero recibir un impulso hacia el ayuno. Yo quiero recibir un impulso hacia la oración. Yo quiero recibir un impulso a mi vida de fe activa en Él, en mi comunión con el Padre. Eso es lo que muchas veces necesitamos para derribar, ¿qué? Los imposibles que se levantan en nuestras vidas. Nos quejamos de los desiertos, nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de las tentaciones, pero no nos damos ni cuenta que Dios está diciendo, vente conmigo. Vente conmigo ahora. Sí, es cuando más me necesitas, ¿verdad que sí? Vente conmigo. Pasa tiempo conmigo en oración. Haz ayuno, levanta ayuno si es necesario, si lo sientes en tu corazón. Te digo yo, de parte mía. Pero el Señor está demandando que tú despiertes, que tú te des cuenta a qué fuente ir y acudir. ¿Sí? Mira, el Señor a mí me ministró mucho respecto al ayuno porque tengo que reconocer que no he sido una persona dada a practicar el ayuno. He ayunado, me lo he propuesto de forma eventual, pero no he sido una persona metida en estos proyectos de Dios. Pero meditaba y decía, ostras, las pocas veces que he ayunado en mi vida, ¿cómo han sido esos días? Entonces pensaba y meditaba y digo, madre mía, nos quejamos de que no tenemos tiempo de nada, ¿verdad que sí? Nos quejamos de que es que no puedo ni tener 5 minutos para el Señor porque mi vida es tan estresante. Déjame decirte una cosa. Yo he estado trabajando igual, en mi trabajo secular, estoy hablando de años atrás. Cuando he ayunado, no sé por qué, pero es como que se multiplican las horas. Y no sé por qué se genera un estado de paz y tranquilidad perfecto para entrar en comunión con el Padre. Y no sé por qué, ¿sabes? Siempre he salido de ese lugar totalmente lleno y fortalecido de su presencia. Sin a lo mejor grandes revelaciones, ni grandes palabras recibidas, ni ministraciones como a veces recibimos aquí en la iglesia, que guau, como el Señor se ha derramado, sin grandes petardos, ¿sí? Pero, cada vez que me he metido en la presencia del Señor, en ayuno, en oración, he salido de ese lugar con una fuerza poderosa, con un impulso de Dios para seguir batallando la buena batalla. Y yo quiero decirles algo, que yo he cogido un compromiso con el Señor, personal, esto es mío personal. No soy una persona de ayuno,
No he practicado prácticamente, solo de forma esporádica en mi vida en algunas ocasiones. Pero sentía la necesidad, recordando lo que produce un ayuno y una oración, sentía la necesidad de hacer compromiso con Dios. Y yo le dije al Señor mientras me preparaba, Señor, todos los viernes, quiero hacer ayuno y entrar en oración contigo. Es uno de los días que he designado porque quizás estoy un poquito más tranquilo de ciertas responsabilidades, bueno, muchas responsabilidades que como pastor estoy teniendo ahora, y quizás es el día más propicio para poder dedicar este día entero y completo a ti, Señor. Y esto te lo cuento para ver si te motivo. Y esto te lo cuento para darte buenas ideas. Esto te lo cuento para ver si a lo mejor te picas un poco y te unes conmigo. Si no es el viernes, pues otro día, el que mejor te vaya. Pero déjame decirte que son los momentos que Dios está esperando para por fin Él generar el impulso en ti que está queriendo generar. Y que muchas veces usted y yo, por el afán de la vida, por las responsabilidades, por todas las cosas que tenemos encima, muchas veces nos perdemos los misterios de Dios y los sueños y los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Lo crees? Bueno, pues ahí queda el reto un poquito. Su pastor se ha comprometido. Yo lo voy a hacer. La barriguilla creo que se me va a ir quitando. Va a ir bien para todo, ¿sabes? Y quiero hablarles también en esta mañana sobre el ánimo. Hemos hablado hasta este punto del impulso que Dios quiere generar en nosotros, pero también quiero hablarles de la segunda parte de esta palabra, que es el ánimo. Hay más de 50 referencias he buscado en la palabra sobre este tema y sobre esta palabra. Dios y Jesús le dio mucha relevancia al estado de ánimo en nuestras vidas, porque marca mucho la diferencia y marca mucho el destino incluso de nuestras vidas. Y según cómo esté nuestro estado de ánimo, tomamos unas u otras decisiones. Es sumamente importante. Quiero leer historias rápidamente. Por ejemplo, en Mateo 9:2 dice lo siguiente: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: ¿ten qué? Ten ánimo. Lo primero que le dice a una persona que está impedido, que está paralítico en sus piernas. Jesús detecta la hermosa escena que se está promoviendo y dice que ve la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de ellos, de sus amigos, los que estaban llevándolo. Y seguramente que no cabían por el acceso más fácil, y dice la palabra de Dios, no aquí, pero en otros evangelios, dice que lo bajaron desde el mismo techo, desmontando una parte del techo. Impresionante. Entonces, al ver esta escena, Jesús pues dijo: madre mía, grande es vuestra fe, ¿no? Pensaría. Y al ver la fe de ellos, pero le dijo al paralítico: ten ánimo. Ten ánimo, ¿por qué? Porque Jesús sabía que a lo mejor no estaba animado. Ten ánimo, ¿por qué? Porque Jesús a lo mejor estaba detectando que la fe de ellos, sus amigos, era grande, pero que él a lo mejor aún tenía sus dudas. ¿Será? Amigos, la estáis liando pardas. ¿Será que interrumpimos al maestro? ¿Será que él me va a sanar? ¿Será que...? Deja a un lado. El Señor te dice, deja a un lado toda esa actitud negativa que te impide muchas veces recibir ese reánimo del Señor. Déjate animar por Jesús. Jesús en esta mañana te dice: ten ánimo, ten esperanza, ten fe, ten confianza. No en el hombre, no en mí como pastor, porque yo le puedo fallar. Usted se puede ir al médico, le pueden detectar una enfermedad y el médico decirle: ten ánimo, pero tú decir: ya, pero el que está enfermo soy yo, ¿no? ¿Me puedes curar? Bueno, haremos tratamientos, a ver si es posible. Bueno, veremos si... Y obviamente, pues, si alguien humano limitado te dijera: ten ánimo, pero no puede hacer nada en tu vida muchas veces para salvarte, librarte o liberarte de cosas,
Pues vale que no tengas confianza y vale que a lo mejor no te reanimes en tu ánimo. Sí, Señor, dígame. Dime, Padre, que exhorte al que no muteó su móvil. Vale, ahora se lo digo. Hermana, hermano, ¿qué ha hecho? Karina se lo recuerda cada domingo. Bueno, sigamos. Ten ánimo, te dice Jesús. Puedes tener dudas, puedes tener incertidumbres, puedes estar atravesando lo que estés atravesando y estés de capa caída. Y tienes posiblemente a tu alrededor hermanos en la iglesia, tu familia incluso en Cristo y en la carne, que te quiera dar aliento, ánimo, esperanza en lo que estás atravesando. Pero tú sigues ahí, cabizbajo, dudando, no sé si el Señor abrirá puertas. Le he pedido al Señor un trabajo y de momento pues estoy así. Y con esa actitud, ¿vas a ganar algo? Te pregunto, ¿vas a ganar algo con esa actitud? Ten ánimo, te dice Jesús. Fíjate lo que le dice al paralítico, ten ánimo. Hijo, hijo, Él es nuestro Padre. Él nos ama y nos identifica como parte suya. No eres un extraño, eres mi hijo. Ten ánimo, ahora estás conmigo, no estás con un doctor limitado, no estás con un pastor limitado. No has ido al psicólogo que es limitado, no has ido al psiquiatra que es limitado. Has ido a Jesús, has ido a la verdad, has venido a la vida y no hay nada que se le pueda resistir al Padre Celestial y no hay cosa imposible para Dios que Él pueda hacer en ti. Por eso, la persona que te dice ten ánimo es para escucharle, atenderle y obedecerle. Vale, Jesús, vale, voy a tener ánimo. Voy a obedecerte, voy a disponerme. ¿Se acuerdan? Voy a prepararme porque tú me vas a dar un impulso ahora. Y estoy listo en mi ánimo. ¿Sí? ¡Vamos! Dios ora por él, Jesús ora por él y el paralítico se levanta. Gloria al Señor. Pero antes, ten ánimo. Si no, no vas a ver la gloria del Señor. Mateo 9:22 dice otra historia, Jesús, pero Jesús volviéndose y mirándola, ¿a quién? A esa mujer que se había despertado en ella fe, esperanza. Tenía ánimo, aún a pesar de su enfermedad, un flujo de sangre durante muchos años que ella padecía. Y ella pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que seré sana. ¡Wow! Grande era su fe, grande era su ánimo. Aún así, Jesús le habla a esta mujer diciéndole, ten ánimo, hija. Dice, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Aquí he querido dar esta referencia para decirte que si crees en Jesús, que te infunde ánimo, recibirás algo más grande de lo que esperas. ¿Sí? Esta hermana quería sanidad y no solamente recibió la sanidad, sino que recibió también salvación a su alma. Como el paralítico que acabamos de nombrar, no solamente fue sano de su parálisis en las piernas, sino que lo que le dijo fue que tus pecados te son perdonados. No solamente Dios quiere sanar tus enfermedades, quiere librar tus dolencias, sino que quiere darte salvación a tu alma, quiere darte la limpieza de tu corazón en tus pecados. Dios va a ir mucho más allá de lo que nosotros muchas veces le pedimos o soñamos o pedimos. Pero Dios es así, Dios es grande, Dios es abundante, Dios es generoso. Dios quiere no darte las migajas, quiere subirte y sentarte a la mesa y que participes de todo su banquete. Cuando estaba reflexionando en todo esto, no tuve otra que recordar una experiencia que tuve
respecto a ver la gloria de Dios de una forma como jamás la había visto. Todos recuerdan y todos saben, o quizá algunos no voy a contar la historia, pero mi mujer fue sanada por Dios de un ganglio impresionante que tenía aquí en su empeine. No podía ni calzarse y cualquier roce, como pasaban las articulaciones y los nervios, cualquier roce, pequeño roce, era ver las estrellas. Ella sufrió durante años por este tema. Evidentemente fuimos a los médicos igual que esta mujer de flujo de sangre. Fue a los médicos y gastó, bueno, nosotros no gastamos nada porque era seguridad social, pero esta mujer sí que lo gastó todo lo que tenía. Mi mujer incluso fue operada de este problema, aunque los médicos dijeron hay probabilidades que se le pueda volver a reproducir en el tiempo. ¿Y saben qué? Así fue. Se volvió a reproducir y aún mucho más grande y aún mucho más molestoso y doloroso que la primera vez. ¿Y saben qué? Dios la sanó. Pero ¿saben qué? De la forma más inesperada, de la forma más insospechada, porque nosotros no oramos para la sanidad de ese problema que tenía mi mujer en el pie. Mi mujer fue sanada de ese problema en un retiro espiritual que tuvimos, donde yo y ella, ambos, en un mismo sentir, sentíamos la necesidad de reconciliarnos como matrimonio porque nuestro matrimonio estaba dañado. Como hombre y como mujer nos habíamos dañado, ofendido, habíamos tenido problemas y no habíamos sabido tener buena resolución y saber abordar los problemas con sabiduría y sobre todo con confianza con el Padre. Y cuando vienen las ansiedades, ¿verdad que sí? Vienen las preocupaciones y el no saber cómo resolver cosas. ¿Con quién más lo pagamos? Con nuestra mujer, con nuestro marido. Y ahí brotan cosas. Bueno, no quiero extenderme en esto, pero la enseñanza es que yo quería algo que necesitaba y era una necesidad, obviamente. Pero Dios nos dio mucho más de lo que nosotros le pedimos. Y no solamente Dios empezó a tratar con nuestras vidas para restaurar nuestro matrimonio, que es algo grande, sino que después, de forma milagrosa, en ese instante, ese bulto grande, visible, desapareció. Y solo quedó la cicatriz de esa primera operación que le hicieron los doctores. Y su empeine quedó totalmente plano para la gloria de Dios. Cuando usted pide y clama por algo, Dios le va a dar mucho más de lo que usted pide y necesita. Porque Dios es grande y generoso. Pero ten ánimo, ¿sí, iglesia? Ten ánimo, que tu ánimo esté presto. Que no decaiga tu semblante como le pasó a Caín. Porque el pecado está al acecho, ¿sí? Estemos atentos, iglesia, y mantengámonos con esa actitud que nos permita aprovechar cada impulso que Dios quiera generar en nuestras vidas. ¿Qué más? Hechos 23:11. Quiero leer este texto que dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ¿ten qué? Ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Para ponerle un poco en contexto, la situación que estaba viviendo Pablo en este momento no era nada fácil. Él había regresado de sus viajes misioneros. Él volvía a casa, a su patria, a Jerusalén, con su gente, con los de su sangre. Y el propio concilio, los propios sacerdotes, de alguna manera hostigaron y presionaron y juzgaron y señalaron la obra que Pablo estaba haciendo, sobre todo respecto a los gentiles que ellos no compartían.
Entonces hubo presión, hubo una persecución personalizada. ¿Que a él qué le produjo seguramente? Pues desánimo. Tú imagínate, me voy yo de misionero a 40 países distintos, a ayudar las necesidades de la gente, de los pueblos, de las aldeas. Y después de 40 años regreso. Y ustedes me cuestionan por una cosa, por la otra, por aquello, y no están de acuerdo porque tú tenías que haber perdido permiso para esto, para lo otro, y empezamos con las burocracias y con los protocolos y con las historias y nos perdemos ahí. Nos perdemos en todas estas tonterías humanas y religiosas. Y no nos damos cuenta cómo Dios está obrando en el corazón, por ejemplo, de una persona. Y en vez de dar honra a esa persona y agradecimiento a Dios por ser usada, la estamos señalando y la estamos juzgando. Él se sintió así en este momento. Y seguramente el desánimo vino hacia él. He venido a mi casa, he venido a los míos. Después de hacer toda la obra del Señor que Él me ha enviado. Yo he testificado, yo les he dicho que yo era un perseguidor de esa iglesia y de ese Jesús, pensando que era algo que no venía de Dios. Pero yo les he contado mi experiencia, mi testimonio personal. Yo me encontré con Jesús, Él me dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿qué estás haciendo? Date media vuelta, porque yo sé cómo es tu corazón y yo sé que me amas, pero te has confundido y soy yo a quien amas. Y Pablo tuvo esa experiencia de vida, pero muchos de sus hermanos en Israel no tuvieron esa experiencia de vida. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, mucha parte del pueblo de Israel aún no reconoce a Jesús como el Mesías. Y el profundo desánimo, estoy convencido, que vino sobre el corazón de Pablo cuando él era señalado, juzgado y condenado por los de su propia sangre. A veces en tu propia familia te vas a sentir así. Repudiado, rechazado por la fe que practicas, por la vida que llevas y vives. Te vas a sentir como si fueras la oveja negra de la familia. Pero Jesús hoy te dice, ten ánimo, hijo mío, ten ánimo. Y no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo segarás. Si no desmayas, segarás. Ten ánimo. Así como estás testificando así como estás testificando aquí en Jerusalén, en tu tierra, es necesario que vayas a Roma y hagas lo mismo. O sea que cobra otra vez el ánimo. Espabila, Pablo. Espabila, iglesia. Porque Dios quiere reanimarte. Porque grandes cosas aún Dios quiere hacer en tu vida en beneficio de esta ciudad, en beneficio de esta comunidad, en beneficio de este país. Y has venido aquí, hermano latino, extranjero, del lugar donde vengas, con un propósito divino. No has venido aquí solamente para trabajar y ganarte la vida o vivir en una vida más cómoda, vamos a decirlo así. No has venido aquí con ese propósito. Dios te trajo aquí, no de forma casual. Tú te piensas que fuiste esparcido, tú te piensas que fuiste dispersado de una manera que incluso el diablo generó para enviarte pa' aquí o para allá. No. Dios tiene todo controlado. Y Dios te trajo aquí con un propósito divino. Y Dios quiere revelarte cuál es tu propósito personal. Y acuérdate, ya no es vivir más para ti, es vivir en favor de los demás. Y esa es la verdadera satisfacción de cualquier hijo de Dios. La mayor y la completa satisfacción del Hijo de Dios cuando hace la voluntad del Padre y vive ya no para Él, sino que vive para los demás. Cuando esto se hace real en tu vida y en la mía, es donde encontramos la mayor satisfacción y felicidad de vida en esta tierra y en esta vida. No sé si todos lo creen esto o no, pero yo lo creo porque lo estoy viviendo. Y es posible que el que no lo esté viviendo tenga sus dudas. No pasa nada. Todo a su tiempo.
Dios tiene un proceso de vida contigo, particular y personal. Yo particularmente no te quiero empujar a nada, yo particularmente no te quiero impulsar a nada, porque es el Espíritu mismo el que va a generar en ti esos impulsos y esos procesos para que tú entiendas y sepas por qué vives y para quién vives. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Estás recibiendo impulso, iglesia? ¿Estás recibiendo ese ánimo? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Venga! Estemos prestos, porque Dios tiene cosas por revelarnos, darnos. Dios tiene un formato de vida distinto del que estamos viviendo a día de hoy. Iglesia, escucha esto. Dios tiene un estilo de vida distinto. Dios tiene una nueva mentalidad distinta de la que tienes tú ahora. Dios la tiene ahí preparada. Por eso Dios me decía a mí particularmente, te quiero impulsar al desierto. Quiero que entres en comunión conmigo. Quiero que ayunes, que dejes cosas para dármelas a mí. Quiero que inviertas tiempo en mi presencia, porque ahí es donde yo voy a revelarte y a darte las instrucciones pertinentes. Deja a un lado la ciudad, deja a un lado las responsabilidades, deja a un lado todo ese aborígene de estrés que te genera tanto hacer y tanto promover. Deja a un lado eso y busca el desierto donde puedas hallarme a mí, donde tú y yo podamos estar a solas. Y yo voy a impulsarte, y yo voy a renovarte la mente, y yo voy a darte un nuevo corazón, y yo voy a darte una nueva posición en mi reino, y yo voy a darte y te voy a revelar cuál es mi misión específica para tu vida. Y yo voy a hablar palabras a tu corazón, y tú vas a obedecer esas palabras, y vas a ver mi gloria, vas a ver mi poder, vas a ver la manifestación de mi fuerza. Pero Dios está esperando que su iglesia se prepare, se aliste para el impulso de Dios. Dios, estoy listo porque estoy contigo, porque estoy en ayuno y oración, porque aunque esté pasando desiertos, tú me estás llenando de fuerza, de fe y convicción. Y sé que tus impulsos llegan, y cuando lleguen yo estoy listo. Porque quiero proyectarme a esa novedad de vida que Dios nos promete a todos los que estamos aquí. Hago un llamado a aquellas personas que sienten que en su vida cristiana han pasado los años, han pasado mucho tiempo quizás, y aún no encuentras el sentido a tu vida. Esto es raro o fuerte decirlo, pero muchas veces nos sentimos así. Ha pasado mucho tiempo, quizás. El grupo de alabanza puede subir ya. Y no encuentras un sitio en el cuerpo de Cristo. No te sientes parte de iglesia. Hago un llamado a todas aquellas personas que llevan mucho tiempo a lo mejor en el Evangelio, viniendo a la iglesia, pero no comprometidas con ningún servicio al Señor. Y esto, yo le digo, iglesia, por si usted me pregunta, bueno, pero que esté sirviendo al Señor en un ministerio o en una área de la iglesia, eso no vincula nada. Yo sigo siendo hijo de Dios. Mira, iglesia, este es mi parecer. Este es mi parecer. Si tú realmente conoces a Jesús, si tú realmente le amas con todo tu corazón,
porque Él se ha revelado a ti, como hablábamos en predicaciones anteriores, porque has descubierto quién es Él. Y Él te da la posibilidad de ver quién eres tú y cómo dejar que el Espíritu Santo te renueve. Si esto se produce en tu vida, tú no vas a poder resistir vivir sin intentar ofrecer ofrendas al Señor. En la Iglesia Manantial de Vida estamos complacidos de poder tenerte en nuestra congregación y deseamos que el Todopoderoso pueda bendecir tu vida. Queremos invitarte a que puedas asistir a nuestra iglesia y disfrutar de los cultos que celebramos en esta casa. Por aquí dejaré la dirección para que puedas acercarte y disfrutar con toda la familia de Dios de su palabra. Que Dios te bendiga.